Muy bien, hermanos, muy buenas noches. Seguramente algunos están un poco cansados porque me parece que no han podido llegar a la casa a descansar, pero que el Señor nos dé fuerzas para seguir estudiando, escudriñando su palabra. Introducción al Antiguo Testamento. Vamos a seguir entonces avanzando, escudriñando, estudiando este asunto de la introducción al Antiguo Testamento. Hasta aquí hemos visto algunos asuntos que son muy importantes, que vale la pena recordar. Hemos hablado acerca del centro teológico del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el centro teológico del Antiguo Testamento? Cristo y su obra, la persona y la obra de Cristo, exactamente. Ese es el centro teológico de todo el Antiguo Testamento. Y ya no necesito probarles porque ya lo hemos hecho. Así que hemos hablado acerca de eso. También hemos hablado acerca del marco temático del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el marco temático del Antiguo Testamento? El reino de Dios. Muy bien. También hemos hablado acerca de la forma como está organizada, la forma como está estructurada el Antiguo Testamento. ¿Cómo está estructurada el Antiguo Testamento? Y los escritos, exactamente. De manera pactual, ¿verdad? De manera pactual. Recuerden que la Biblia se llama Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es un documento de pacto. Sí que está estructurada de esa manera, ¿verdad? Ahora, viendo un poquito más detallada, hemos dicho que tiene un prólogo y un epílogo. Génesis funge como el prólogo de ese documento de pacto. Y el libro de Apocalipsis es como una especie de epílogo, ¿verdad? Entonces así está estructurado o estructurada la Biblia. La ley, los profetas y los escritos. La ley básicamente es el pacto. Los profetas tratan acerca de la historia del pueblo del pacto y los escritos hablan acerca de la vida en el pacto. Dicho eso, vamos a seguir avanzando. Vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a estar analizando los primeros capítulos del Antiguo Testamento. Siendo que el reino de Dios, el marco temático de toda la Biblia, el reino de Dios es el tema que se desarrolla en la Biblia. ¿Cómo se relaciona esto con los pactos? ¿Recuerdan? ¿Cómo se relaciona el tema del reino de Dios con los pactos con el tema del reino de Dios? ¿Alguien? Es la manera como se administra este reino, ¿verdad? Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis y así que vamos a estar viendo el tema de los pactos. Cómo Dios administra su reino. Y la Biblia trata acerca de eso. Si es un documento pactual, entonces aquí vamos a encontrar los pactos. Vayamos entonces a Génesis capítulo 1, versículo 20,
6, 27, 28 vamos a dar lectura. Es un pasaje bastante conocido. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando nosotros examinamos todo el capítulo 1 de Génesis, nosotros vemos a Dios como ese creador. Dios es el creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó todas las cosas. Creó también la tierra. Pero también Dios ha creado al ser humano, ¿verdad? Dios creó también al ser humano, hombre y mujer. Entonces, estos son los dos elementos que son muy importantes cuando se trata de ver la Biblia como un documento de pacto. Dios es el creador. En la Biblia también se presenta como ese sustentador, porque Dios es el que sostiene toda la creación. Pero también se presenta como ese gobernador, quien ejerce dominio y autoridad. Pero también como juez que tiene que juzgar a sus criaturas. Eso es algo obvio. ¿Por qué? Porque ha de haber una relación entre Dios y su criatura. Así que Dios es el creador y crea al hombre. Y crea al hombre con algunas características que son muy interesantes. El texto dice que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Ahí en la Reina Valera dice a su imagen, a su imagen. Pero también la idea es como su imagen. ¿Existe acaso diferencia? Claro que sí. A su imagen. Eso estaría diciendo que el hombre tiene algo o en algo se parece a su creador. Tiene algunas cualidades de Dios en él. Entonces, en teología se habla de los atributos comunicables de Dios. Entonces, el hombre estaría llevando y llevaría algunas características de Dios. Eso es correcto. Dios es un ser personal, el hombre también es un ser personal, que tiene conocimiento, voluntad y emociones. Pero cuando decimos que Dios creó al hombre como su imagen, estamos hablando de función, como su imagen. Dicho de otro modo, eso sería como su representante. De modo que el hombre, creado por Dios, entonces sería el representante de Dios en la tierra, en ese sentido. Ahora, con este hombre que Dios ha creado, el texto bíblico nos enseña algo que es muy importante. Siendo que la Biblia trata acerca del reino de Dios, y Dios, ese creador, creó al hombre, y creó al hombre a su imagen y a su semejanza, o como su imagen. Y así lo hizo. Dios entró en alguna relación con el hombre. ¿Tiene relación con el hombre? ¿Alguna relación? Sí. Esto es algo muy interesante. Dios entra en una relación con esa criatura que Él hizo. En una relación.
Ahora, esta relación que Dios tiene con el hombre, en la historia de la teología siempre ha sido entendida como un acto de condescendencia de Dios. La palabra condescendencia ustedes ya conocen qué es, ¿verdad? O sea, es un acto en la que Dios tiene que rebajarse, mostrar su gracia y su misericordia. Hemos dicho que el Dios creador, Él no está obligado a crear al hombre, no estaba obligado a crear al hombre, mucho menos a tener relación con el hombre. Dios no estaba obligado. Es más, el hombre no estaba, esa criatura, que es criatura, el otro es creador. Esa criatura no estaba a la altura del creador para tener relación con él. ¿Qué hombre puede entender el lenguaje de Dios? ¿Qué hombre puede entender? ¿Será que los querubines, serafines pueden entender el lenguaje del creador? En el grado sumo ni ellos pueden. Porque Dios es creador y el hombre es criatura. Dios es infinito y el hombre es finito. Si Dios quisiera hablar con el hombre, y Dios hablaría en su propio lenguaje al hombre, en su propio idioma al hombre, el hombre simplemente no lo entendería. No lo entendería. Así que se entiende que esa relación que Dios ha de hacer con el hombre es un acto de la condescendencia de Dios. Es un acto de la misericordia de Dios. Es un acto del amor de Dios hacia su criatura y nada más. Y Dios entonces entra en una relación con el hombre. Dios entra en una relación con el hombre. Ahora, cuando hablamos de relaciones personales, interpersonales, cuando hablamos de esas relaciones, existen, por lo menos en términos generales, dos tipos de relaciones: formales e informales. Una relación informal, un ejemplo de eso sería, digamos, nos conocemos o somos amigos. Eso sería una relación informal. Pero una relación formal, eso es un poquito diferente. Vamos a decir que es un poquito más serio. Allí hay firmas. Allí hay compromisos. Y allí hay obligaciones. Un ejemplo de esa relación formal, les mencioné, el matrimonio. Eso es una ilustración de una relación formal, porque allí hay un pacto. La ley boliviana dice que el matrimonio es un contrato. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque en un contrato cada quien busca su propio beneficio. El matrimonio es un pacto. Otro ejemplo de esa relación formal, en donde hay compromisos, obligaciones y privilegios, es, por ejemplo, la membresía. Venir a la iglesia no es una relación informal. Vengo, me voy, vengo, me voy. A otra iglesia también voy y a la otra iglesia también voy. Soy oveja de la Iglesia Universal de Cristo, así que a cualquier iglesia voy. No es así. Cuando alguien viene y se hace parte o es hecho parte
de una iglesia local, allí hay un pacto de membresía, en donde el que entra o el que es admitido firma un compromiso donde están sus obligaciones, sus responsabilidades y también los privilegios. Así que cuando Dios crea al hombre, y como el asunto se trata de su reino, entonces Dios entra en una relación con el hombre. Y esa relación es una relación formal, es una relación pactual. Esa es la palabra clave. Es una relación pactual, de pacto. Así que, ¿y cómo se llama ese pacto? El primer pacto que aparece en las Escrituras. Ese primer pacto que Dios ha hecho con el hombre. Entonces, ese pacto se llama, sé que esta relación es una relación de pacto. La palabra pacto significa alianza. Así que, y allí hay compromisos y exigencias. Pacto, este pacto, el primer pacto que Dios ha hecho con el hombre y que está registrado ahí en las primeras páginas del Antiguo Testamento, se llama pacto de obras, así se llama, pacto de obras. Algunos dicen pacto de fundamentos, pacto de obras. Ahorita vamos a explicar qué quiere decir eso. ¿Ya? Pacto. Antes de entrar en sí algunos detalles de este pacto, quiero decir lo siguiente respecto a este asunto. Este pacto que Dios hizo con Adán es un pacto unilateral. Unilateral. Es unilateral. ¿Quién es el que toma la iniciativa sin consultar a la criatura? Dios. ¿Consultó a Adán? No. ¿A ti te gusta que tomen una decisión que está relacionada contigo sin consultarte? No. No nos gusta, ¿verdad? ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué derecho tiene? ¿Qué derecho tiene? ¿Por qué decimos eso? Porque somos, digan, exactamente, saben, pero no quieren decir. Somos, y por orgullo no decimos. Y por orgullo no decimos. Pero la pregunta es, ¿Dios tenía derecho, sí o no, de hacer y de entrar en un pacto de manera unilateral sin buscar el consentimiento de Adán? ¿Tenía ese derecho, sí o no? ¿Por qué? Exactamente, ese es el punto que hay que entender. Es tan básico, tan sencillo, pero no queremos entender, porque Dios es el creador. Y eso nosotros podemos ver a través de toda la Biblia haciendo a Dios eso. Un ejemplo les doy de eso. ¿Dios te consultó a ti la fecha de tu nacimiento? No, Él decide. ¿Y te va a consultar cuándo vas a morir? No. La vida es de Él. Él lo va a decidir. ¿Tiene derecho? Sí. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser el creador. ¿Eso quiere decir qué? Eso quiere decir que todo lo creado pertenece a Él. ¿Verdad? A Él. Por lo tanto, Él es el dueño de todo
y puede disponer de lo que Él quiere. Eso está claramente establecido en el libro de Génesis. Cuando tú leas Génesis capítulo 1, 2, 1, tienes que entender eso. Que tú no eres tu propio dueño y que tú no eres autónomo. Así que Dios tiene todo el derecho porque Él es el creador. Así que Dios hace un pacto de manera unilateral. El hombre simplemente tiene que someterse. Por estar creado a imagen de Dios. Así que Adán entró en este pacto con Dios. Dios como creador. Eso es un asunto muy importante. Ahora, en este pacto que Dios hace con el hombre, en un pacto hay algunos elementos que son muy importantes. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el tema de la promesa. En un pacto hay una promesa. Pero también hay una condición. Y esto nosotros podemos ver con toda claridad en este pacto que Dios hizo con el hombre. Promesa y condición. Promesa y condición. Quiero que podamos ir a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, o como su imagen y semejanza. Y después de crear a Dios al hombre, es muy interesante la narrativa ahí en Génesis capítulo 2. Dios prepara para el hombre un lugar muy especial. ¿Cómo se llama ese lugar muy especial que Dios preparó para el hombre? Jardín de Edén, el Edén. Ahora, esto no es un simple, digamos, jardín. Es un templo en realidad. Es un santuario en realidad. Algunos dicen que la primera referencia en la Biblia al templo es justamente el jardín de Edén. ¿De quién era ese jardín? De Dios. De ese creador. Pero no es solamente es el creador. ¿Qué más es? Sustentador. Pero es algo más que sustentador. Gobernador. Él es Rey de reyes y Señor de señores Dios. Y en ese sentido, este jardín es un jardín real. Es un jardín real, es un jardín de un rey, en donde va a poner ese rey a su criatura, como su imagen, o hecho a su imagen. O sea, ahí pone a esa criatura hecha a su imagen en este jardín. Y está
en este lugar el hombre. Dios lo preparó. Y Dios le ha provisto para el sostenimiento de este hombre todo lo que era necesario. No le faltaba nada. Así que ahí estaba el hombre, en ese lugar. Y ahí en el capítulo 2, en el versículo 14, en el versículo 15, perdón, y 16 dice así, y 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Así que Dios entra en una relación de pacto con Adán. En esa relación de pacto, ese Dios que es bueno, que creó a él como su imagen y semejanza, y que lo puso en un lugar tan especial como lo es el jardín de Edén. Dios, en ese pacto, ¿qué promete a Adán? ¿Qué promete a Adán en ese pacto? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Está de manera implícita. ¿Cuál es la promesa? Si tú no comes del árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal, no morirás. Pero el día que tú comieres, ciertamente morirás. ¿Qué se promete a Adán en este pacto? ¿Qué se promete? Hay una promesa de vida. Hay una promesa de vida. Pero también hay una condición. ¿Cuál es la condición? En otras palabras, exactamente. Dios entonces promete vida a Adán bajo una condición de tipo inalterable, innegociable de obediencia. Ahora vamos a un poquito analizar todos estos detalles. Vamos a analizar un poquito estos detalles. Así que está ahí la promesa. La promesa es vida. Pero aquí tenemos que ahora hacernos algunas preguntas. Tenemos que hacernos. ¿Qué tipo de vida Dios ha prometido a Adán? Pregunta. Otra pregunta. ¿Acaso no tenía vida Adán ahí en el jardín de Edén? ¿Tenía o no tenía vida? Y si tenía, entonces, ¿qué tipo de vida se está prometiendo? ¿Tenía vida eterna o no tenía vida eterna Adán ahí en el jardín de Edén?
¿Han pensado en eso? ¿Han analizado? A Adán se le promete vida. Pero yo creo que tenemos que definir lo que es la vida. ¿Qué es la vida? ¿Han pensado en ese concepto? Vida, vida eterna, vida. ¿Qué es la vida? Adán en el jardín de Edén, biológicamente hablando, ¿estaba vivo o estaba muerto? ¿Vivo? Entonces, la palabra vida tiene un significado biológico también. En términos biológicos, ¿qué sería la vida? En palabras muy sencillas, sería seguir respirando en vez de ya no respirar. Un médico diría que están funcionando bien los órganos vitales. Y cuando ya se muere, ya no están funcionando los órganos vitales. Así que a Adán en el jardín de Edén se le promete vida. Entonces no podría ser vida biológica porque ya la tenía. ¿Qué es la vida? Hablemos un poquito acerca de eso. La vida. ¿Qué es la vida? Cuando hablamos de la vida, la Biblia también habla en términos de calidad de vida. De calidad de vida. O sea, en términos cualitativos. Así se llama también. A ver, un ejemplo de esto. Un ejemplo de esto. Imagínate que es el día de tus cumpleaños. Es el día de tus cumpleaños. Y ese día te despiertas. Y te despiertas con una serenata. Serenata. Y todo eso. Luego viene en una bandeja el desayuno de tu vida. Y luego a las 10 llegan tus amigos con otras sorpresas maravillosas. El almuerzo se está preparando en la iglesia bíblica Sola Escritura. Y por la tarde, una buena película en el Cine Center. Y terminamos el día comiendo unas ricas jibas. ¿Qué vas a decir? Al final, antes de dormir, repasando todo lo que ha pasado en el día, ¿sabes qué vas a decir? Esto sí es vida, lo demás es cuento. ¿Cuántos quieren un cumpleaños así? Amén. Digan amén más fuerte. Entonces, la Biblia cuando habla de la vida, habla algo así. O sea, de una vida en términos cualitativos, de una calidad de vida. Porque también en el otro lado podemos poner otra ilustración. Imagínense a una persona que tiene 20, 30 años, desde que tiene uso de razón, quedó postrada en silla de ruedas. Todo el tiempo vive con medicamento. Y ya llegó hasta sus 50. Todo le duele. Hay que ponerle pañal. Y luego termina en un hospital. Esa persona biológicamente sigue vivo. Pero ahí en el hospital, esa persona dice, evaluando toda su vida,
Tú vas a visitar y estás sentado a su lado. Y te dice, esto no es vida. Entonces cualquier cosa, pero menos vida. Así que hablamos de la vida en términos cualitativos. Cuando Dios promete entonces a Adán vida ahí en el jardín de Edén, en esa relación de pacto, cuando Dios promete la vida, ¿en qué sentido está hablando? En el sentido cualitativo. En el sentido de calidad de vida. Pero la pregunta aún continúa. ¿Acaso ahí en el jardín de Edén, ahí donde él se encontraba, jardín de Edén, ya hemos dicho que era la casa de Dios, el palacio de Dios, ¿acaso no tenía calidad de vida? ¿Acaso él no podía decir, esto sí que es vida, lo demás es cuento? ¿Podía decir sí o no? Y la vida en el jardín de Edén, queridos hermanos, no era como hoy es la vida. Obviamente era un lugar maravilloso. No era cualquier lugar. Era un sitio muy, pero muy especial. Solamente como una referencia, ¿por qué hemos dicho que ese era un santuario? Ustedes van a ver ahí algunos minerales, piedritas preciosas, que van a ver repetido en el tabernáculo y luego en el libro de Apocalipsis. Por eso afirmamos que era un santuario. Y era un lugar maravilloso. Ese lugar, sí lo era. Y la calidad de vida allá era, obviamente, algo bueno también. Entonces, ¿qué tipo de vida se promete a Adán? Estaría diciendo, mira Adán, tú vas a vivir esa vida que tú tienes ahí en el jardín de Edén para siempre. Para siempre. Y hemos dicho que su vida ahí era maravillosa. ¿Será que Dios está diciendo, mire Adán, si tú obedeces, esa vida que estás llevando ahí en el jardín de Edén, así va a ser todo el tiempo? ¿Será que está diciendo eso? ¿O qué está diciendo? Algunos piensan que el asunto sí es así. Como que Dios está prometiendo que Él permanecería en ese estado y en esa condición de vida primigenia, original, que tenía ahí en el principio. Eso permanecería para siempre. Y eso estaría prometiendo a Dios. Así muchos piensan. Pero cuando nosotros examinamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que la vida que se promete a Adán ahí en el jardín de Edén es, en términos cualitativos, vamos a poner aquí arriba otra línea, es una vida superior. Vamos a dibujar de aquí una línea y ahí vamos a poner. O sea, Dios estaría prometiendo una vida, o sea, una vida
pero superior a la vida que había en el jardín de Edén. O sea, algo más maravilloso, algo más sorprendente, algo que no se puede describir en términos humanos. Dios estaría prometiendo algo así. Pero para eso hay una condición. Hay una condición. ¿Y cuál es esa condición? Obediencia. Obediencia perfecta. Dicho de otro modo, Adán podía obtener esta vida que está ahí como promesa, él obtendría, o él puede conseguir esta vida obedeciendo perfectamente lo que Dios le ha ordenado. Obedeciendo perfectamente lo que Dios le ha ordenado. En otras palabras, esta obediencia sería obras. Por eso se llama pacto de obras. Y esta vida sería una recompensa. Sería un premio. Sería un pago también a la obediencia perfecta de Adán. Esa vida. Así que él tiene que obedecer de manera perfecta. Y si no obedece de manera perfecta, ¿qué ha de suceder? ¿Qué va a pasar? Si él no obedece, entonces hay un castigo. Y ese castigo es la muerte. Ese castigo es la muerte. Ahora, hablemos un poquito de la muerte. ¿Qué es la muerte? Biológicamente hablando, dejar de respirar, ¿no? Pero cuando la Biblia habla de la muerte, habla en términos de separación. 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 La muerte es separación. La muerte física sería la separación de la parte inmaterial del hombre de su parte material. Eso sería. Y en la Biblia habla de manera bien gráfica, ¿no? Se le salió su espíritu. Pero cuando el espíritu se sale, y la palabra espíritu, por si acaso, no estoy usando como sinónimo del Espíritu Santo, sino de tu alma. Se sale tu alma, tu cuerpo se queda ahí, esa separación, eso sería la muerte. Ahora, ¿Dios estaría amenazando con ese tipo de muerte o sería algo mucho más que eso? Es algo mucho más que eso en realidad. O sea, sería muerte espiritual. ¿Y qué sería muerte espiritual? ¿Y qué es la muerte espiritual? Sería separación de Dios. Eso es la muerte espiritual, separación de Dios. ¿Qué es el infierno? El infierno es estar separado de Dios, eso es. Eso es el infierno. O sea, de una persona que no conoce al Señor, que goza de todo, su vida es un infierno. Por el simple hecho de estar separado de Dios. Nosotros no pensamos algo así. Cuando a una persona todo le va mal, ¿no? Se ha prestado del banco y
y no puede pagar, pierde su casa y una cosa y otra cosa, se enferma y todo le pasa. Ya su vida es un infierno. Sí es doloroso esa realidad, pero en términos de la palabra del Señor, sí, el simple hecho de no ser un hijo de Dios, ese simple hecho de no creer en el Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, tu vida es un infierno en realidad. Y la muerte física sería como una especie de sello de eso, como una especie de signo y sello de eso. Obviamente la muerte física, cuando examinamos la Biblia, es diferente en cuanto al cristiano y aquel que no conoce al Señor. Así que Dios amenaza con la muerte, con la muerte, la desobediencia del hombre. Ahora, hay un aspecto más en esto de este pacto de obras. Dios hace este pacto con Adán. Le promete vida bajo una condición inalterable, porque no se puede cambiar esta condición de una obediencia perfecta, personal, y amenaza con la muerte su desobediencia. Este pacto, cuando nosotros vemos, y esto es vital para entender, para ver a Cristo en todo esto, este pacto de obras, Dios no solamente hace con Adán. La Biblia enseña que Dios hace este pacto, este pacto de obras, con Adán. Pero también enseña que Dios hace este pacto en Adán. Y en Adán con toda su familia. ¿Y quién es la familia de Adán? ¿Los que van a nacer mañana son su familia de Adán? Sí. Porque de él venimos todos, hasta nosotros. Ese es el otro elemento que es muy importante que tenemos que entender. O sea, este pacto Dios hace con Adán, pero no solamente con él, sino que hace en Adán con toda la raza humana. ¿Dónde está eso registrado en las Escrituras? Muy bien. Romanos. ¿Qué capítulo? Veremos un ratito ahí en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo exactamente 5. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, en cuanto aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Se recuerdan de esa palabra que hemos hablado? Figura, realidad, sombra, realidad. Dice aquí que Adán es figura del que había de venir. ¿Y quién sería ese que había de venir? Exactamente. Así que, hermanos, ese es el otro detalle importante de este pacto.
Este pacto de obras Dios hace con Adán y en Edén y en Adán con toda su familia. Algunos usan la palabra descendencia, con toda su descendencia. ¿Eva era descendiente de Adán? ¿Descendiente de Adán era Eva? Entonces, eso yo quisiera que ustedes analicen, examinen, investiguen, no duerman. Salen de Adán. La palabra descendencia para muchos solamente se refiere a los hijos y a todos ellos. Entonces, en ese sentido, Eva no era hija de Adán. Entonces, muchos prefieren llamar familia. Y esa palabra es un poco más amplio e incluiría, digamos, también a Eva. O sea, en otras palabras, Dios hizo este pacto con Adán y en Adán también con Eva, con toda su familia. Así que si quieren llamar descendencia, familia, no se hagan problema. Pero pueden analizar y todo eso. Así que, si Dios hizo este pacto de obras, si ese Dios creador sometió a este tipo de relación con el hombre, a este tipo de relación al hombre, mejor dicho, con Adán y en Adán con toda su familia, eso quiere decir que esta promesa de la vida es para Adán y en Adán para toda su familia. Pero también quiere decir que esta condición de obediencia perfecta es para Él, es con Él y en Él para toda su familia, con toda su familia. Pero también este castigo es con Él y en Él, con toda su familia o descendencia. Esa es la idea de representante. Adán sería el representante de toda la humanidad. Y eso otra vez no nos gusta a nosotros. Yo no he escogido a Adán para que sea mi representante. Por lo tanto, si él ha caído, no es mi culpa. Así mucha gente piensa. Si yo hubiera estado en el lugar de Adán, nos hubiera ido mejor. Mucho mejor, algunos dicen, ¿verdad? Pero dice Sproul que nunca jamás el hombre, en un sentido, ha estado mejor representado que en el principio. Porque ¿quién puede escoger lo que es mejor? ¿Tú, criatura, o Dios el creador? ¿Tú, algo siente, o Dios omnisciente? Obviamente, tú eres algo siente. O sea, algo por si acaso no es como perro, algo así. En quechua es algo. Algo siente. O sea, conoces algo, quiero decir. Así que Dios escogió y Él puso a Él como representante de toda la humanidad. Eso es algo que es fundamental, que es muy, muy importante. Vamos a seguir avanzando. Así que ese representante y en Él ese pacto se hizo con toda la humanidad. Ahora nosotros sabemos todo lo que pasó.
Sabemos, conocemos todo lo que aconteció ahí y cómo le fue con el hombre en ese pacto, ¿verdad? Conocemos, sabemos. Adán tenía que obedecer perfectamente y como resultado de su obediencia perfecta, como recompensa, como premio, recibiría la vida. Hemos dicho una calidad de vida mejor de lo que había aquí, en el jardín de Edén. Eso recibiría. ¿Obedeció o no obedeció? Ustedes conocen eso, ¿verdad? No obedeció. Y en él, tú y yo, no hemos obedecido. Quiero que puedan ir un ratito a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 12. Dice, todos se una vez y para siempre. Todos se desviaron. ¿Cuándo nos hemos desviado todos? ¿Cuándo? En Adán. En Adán. Aún se hicieron una vez y para siempre inútiles. ¿Qué dice la Escritura? Inútiles. ¿Qué nos hicimos? Dite, a ver, soy inútil. Otra vez es algo que no queremos aceptar. Inútil me ha dicho y aún se pone a llorar a gritos, ¿verdad? Pero dice la Biblia, aún no se hicieron inútiles. Ahí, en ese momento de la caída. Así que vino muerte para todos los hombres. Antes de seguir avanzando en esa línea, vamos a decir algunas cosas más aquí. Así que Dios promete la vida. Volviendo a este asunto, bajo una obediencia perfecta, personal y perpetua, así como rima la confesión. Entonces, Dios promete a Adán vida y en Adán a toda su posteridad. Expliquemos un poco más este asunto. Promete vida. Volvamos a ese concepto de lo que es la vida. Volvamos a ese concepto. Porque esto es bien fundamental para entender la persona y la obra de Cristo. Si no entendemos esto, probablemente no hemos entendido el Evangelio. Así que vamos a hablar un poco más de esto. ¿Qué es la vida? Quiero que vayamos a Juan capítulo 17. Hace rato citaba el hermano, nuestro querido hermano Agustín de Santa Cruz. Evangelio según San Juan, capítulo 17. Aquí se define lo que es la vida. Aquí se define lo que es la vida. Juan capítulo 17. Versículo 3, exactamente. Si algo tienes que memorizar, tiene que ser este versículo. Si algún versículo tienes que memorizar, tiene que ser esta. Por lo menos uno de esos versículos tiene que ser este. Dice, y esta es la vida.
Y ahí vamos a añadir esa palabrita que aparece ahí. Eterna, vida eterna. Esta es la vida eterna. Y ojo, esa vida eterna no es sinónimo de seguir respirando en vez de ya no respirar. Porque puede ser que una persona viva 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos y milenios con cáncer. Eso no es vida. Vida eterna. Está hablando en términos de calidad de vida. ¿Y qué es la vida según Jesús? ¿Cómo Él lo define? Dice que la vida es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida. ¿Y qué es? ¿Cuál es el significado de la palabra conocer? Ese es el punto clave que va a definir lo que es la vida. ¿Qué es conocer? Dice que la vida es conocer a Dios y a Jesucristo. Lo demás es cuento. ¿Qué es conocer? ¿Cuál es el significado de esta palabra conocer? Hermanos, es mucho más que saber. Es mucho más que saber. Usted puede saber los atributos de Dios. Usted puede saber los atributos de Cristo. Usted puede saber la historia de Cristo. Y de verdad muchos conocen. Muchos saben eso. Aquí la palabra conocer tiene que ver con comunión. Comunión. Así que con esa idea podemos leer este versículo así. Y esta es la vida eterna, que tengan comunión contigo, el único Dios verdadero, y con Jesucristo a quien has enviado. Comunión. Ahora, este mismo concepto está en la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster y también en el Catecismo Bautista. ¿Qué dice la primera pregunta del Catecismo Mayor o Menor de Westminster? ¿Cuál es el fin principal y más alto del hombre? Eso es lo que dice. ¿Y cuál es el fin principal del hombre? ¿Repitan? Glorificará. Pero ustedes se lo han comido la segunda parte. Alguien por ahí ya lo dijo. Más fuerte diga, por favor. Eso es. ¿Tienen ahí en la computadora ese catecismo? Pero si no la tienen, pidan al pastor Roberto. Él les va a pasar. Pero ahí está redactado bellamente esta idea que encontramos en Juan 17:3. El propósito más alto, el propósito más sublime, más importante del hombre es glorificar a Dios y gozar de Dios por los siglos de los siglos, por siempre. Ese es el propósito con el cual el hombre fue creado. Y esa es justamente la vida eterna. La vida eterna es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Aquella persona que tiene comunión con Dios, que tiene comunión con Cristo, glorifica al Señor y goza de Él. Esa persona puede decir, esto sí que es vida, lo demás es cuento.
Esa es la vida eterna. Glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Así que cuando hablamos en la Biblia, la vida eterna, vida eterna, vida eterna, ¿verdad? No tenemos que pensar tanto en que vamos a vivir en el cielo saltando de una nube a la otra nube y de esa nube a la otra, saltando para siempre. No, esa es una idea bastante infantil, ¿verdad? De la vida eterna. No, esa no es. La vida eterna es glorificar a Dios y gozar de Él por los siglos de los siglos. Esa misma verdad se expresa en la Biblia de la siguiente manera. Ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y hermanos queridos, no hay otra cosa más hermosa que esa. No hay. No hay otra cosa más hermosa que esa. Que Dios sea tu Dios y tú seas su hijo de Él. No hay otra cosa más hermosa en este mundo que tú le digas papá a Dios y Dios te diga hijo mío. No hay otra cosa más hermosa que eso. Glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Esa es la vida eterna. Conocer a Dios, conocer a Cristo. Glorificar a Dios y tener comunión con Él por los siglos de los siglos. Porque Dios es la fuente de todo bien. Él es la fuente del gozo. Él es lo que hemos dicho esta mañana en el sermón. Él es. Así que tu corazón tiene que rebosar en eso. Dios es nuestro Dios y nosotros somos de Él. Esa es la vida. Ahora, esa vida eterna, esa comunión, esa dicha de la comunión, esa bienaventuranza, pero en un grado superior a lo que había ahí en el jardín de Edén. ¿Cómo es eso, digamos, vida superior? Porque ¿acaso Adán aquí no tenía esa vida eterna, esa comunión con Dios, esa comunión de verdad, de hermoso, precioso? ¿Tenía o no tenía? Tenía. Para explicarles un poquito más esto, quisiera hacerles una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustaría vivir en el jardín de Edén? Levanten la mano. Y quisieran vivir allá. Como Adán teniendo esa comunión con Dios. En ese lugar, varios, ¿verdad? A mí no me gustaría. Y me da pesadillas pensar en ir a vivir ahí en el jardín de Edén. No te lo deseo. No te lo deseo. ¿Por qué? Hay una razón que les voy a explicar. Tengo miedo a la víbora. No me gusta la víbora. Ni quiero matar a la víbora. Prefiero escapar. Así que, queridos hermanos, Adán tenía una vida ahí en el jardín de Edén. Y con toda seguridad la vida allí era hermosa, preciosa. Era un lugar bastante hermoso, jardín. Pero ¿saben? Con todo lo glorioso que era la vida ahí en el jardín,
no era suficientemente glorioso como para que Dios tenga comunión con su pueblo para siempre allí. Por lo menos hay 3 razones. Número 1, en ese jardín de Edén había un árbol llamado del conocimiento del bien y del mal, que era una amenaza para la vida en ese lugar. ¿Sí o no? En otras palabras, en ese lugar la vida estaba en peligro. Por eso yo les decía, no les deseo y yo no quisiera estar ahí. Por ahí me como otra vez. Número 1. Estaba ahí ese árbol del conocimiento del bien y del mal, que ponía y que era una amenaza para la vida que había allí. Estaba ahí esa amenaza. Uno. Había otro peligro más. Había un enemigo como león rugiente que estaba buscando a quién devorar. Están dándose cuenta que con todo lo glorioso que era el jardín de Edén, ¿había peligro ahí? Estaba ahí el enemigo, Satanás, como león rugiente buscando a quien devorar. Estaba ahí. Y hay un tercer elemento más. ¿Cuál es esa? Adán estaba en un estado de caer, no caer, o pecar o no pecar. Posse pecare, posse no pecare, dicen algunos. Él estaba en ese estado de que podía pecar o que podía no pecar. Esos elementos, esos 3 elementos, de verdad ponían en alto riesgo la vida gloriosa que había ahí en el jardín de Edén. ¿Cuántos quieren volver al jardín de Edén? Levanten la mano. Nadie. Nadie, ¿verdad? Ya nadie quiere. Gloria al Señor. Qué bien que ya no quiere. Es muy peligroso. Así que, entonces, ¿qué sería la vida eterna? Comunión con Dios sin el peligro de pecar. Sin ningún peligro, sin ninguna distracción, sin ningún elemento que ponga en riesgo esa comunión. Hace rato yo les ponía, ¿verdad? Un ejemplo de tus cumpleaños. Todo salió bien, pero ese día es solamente el día de tus cumpleaños. Al día siguiente tienes que ir a volver a trabajar. Tu jefe te riñe. Cuando estás volviendo a tu casa, ladrón te ataca. Y todo lo demás. Y todo lo demás. Pero esta comunión, esta vida eterna que se promete a Adán, es algo glorioso. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, nos vamos a encontrar con un lugar donde tendremos comunión con Dios para siempre.
Un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no está el árbol del conocimiento del bien y del mal. En el jardín de Edén había otro árbol más. ¿Qué árbol era? El árbol de vida. ¿Y por qué estaba eso ahí? Era una especie de sacramento que apuntaba a una vida mejor. Era como una especie de sacramento. ¿Qué es un sacramento? ¿Qué es un sacramento? Es un signo y es un sello. Signo y sello. Es algo que indica una realidad. Es algo que confirma una realidad. Y en ese sentido, ese árbol de vida que estaba ahí en el jardín de Edén era una especie de sacramento que estaba indicando que vendría algo mejor, que lo ideal no era el jardín de Edén. Era una especie de un sello que autentificaba, que confirmaba que vendría algo mucho más glorioso, mucho más hermoso. Ahí estaba. Y ese lugar sí vendría. Ustedes van a leer Apocalipsis capítulo 20, 21, 22. Ahí en este lugar en el Edén había un enemigo que estaba buscando a quien devorar. Pero en el cielo, en esa tierra nueva y cielo nuevo, ya no hay más un enemigo. Ha sido echado para siempre. Ya no hay más el tentador. Pero no solamente eso. Esa vida que se le prometía a Adán, bajo una condición perfecta de obediencia, también haría que Adán cambie de estado de caer, podía caer, no podía caer, a un estado de no puede caer. Y cuando nosotros lleguemos a ese cielo nuevo y tierra nueva, no vamos a poder pecar. Eso es lo más hermoso también. ¿Cuántas veces en la tierra, verdad, aquí en nuestro diario vivir, ya no quisiéramos pecar? Pero terminamos pecando y lloramos. No queríamos ofender ya más al Señor, pero otra vez hemos ofendido al Señor. Ya no queríamos contristar al Espíritu y otra vez hemos caído. Luchamos y muchas veces fracasamos. ¿Y no te duele eso? Duele, duele y duele y debe dolerte. Pero caemos muchas veces. Podemos pecar y podemos no pecar, pero pecamos. Pablo decía, hablaba de eso ahí en Romanos capítulo 7, ¿verdad? Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no hago. Y termina diciendo, miserable de mí. Miserable de mí. Eso es lo que él dice. Y nosotros también tenemos esa experiencia. Hay un libro que propone volver al paraíso. Vamos a volver al paraíso. Dicen.
No vamos a volver al paraíso. A ese paraíso no vamos a volver. También dice que Jesús vino a restaurar este paraíso. Jesús no vino a restaurar ese paraíso. Jesús vino a consumar ese paraíso. Ya vamos a ver un poco más adelante ese asunto. Pero ahí está. Vamos a llegar a un punto de verdad muy glorioso. Vamos a entrar a un tiempo de receso. Muy bien. Vamos a orar. Ok. Bendito Padre eterno, te damos gracias, oh Señor. Te alabamos porque tú nos has creado para tener comunión contigo. Señor, pensar en eso, de que nosotros somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios. Señor, hace que nuestros corazones, Señor, se gocen. Gracias, papá, por ese privilegio. Gracias, Padre, porque tú nos has hecho para que tengamos comunión contigo. Señor, te conocemos, te vemos, te miramos, pero te veremos mucho más cuando estemos contigo. Bendito Dios, alabamos tu santo nombre. A ti sea, Señor, la gloria, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén.